Bueno, como les va, alumnas, comenzamos entonces la clase porque me comentan que más tarde tienen otra, así que no hay ningún problema. Estamos grabando la clase y vamos a empezar. Justamente hoy vamos a hablar de todo lo que es el Corpus Juris de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y justamente el Corpus Juris, ¿no?, se refiere al reconocimiento de la existencia de un conjunto de normas fundamentales que se encuentran vinculadas con el fin de ¿qué? De garantizar los derechos humanos. ¿A quiénes? ¿De quiénes estamos hablando? De las niñas, de los niños y de los adolescentes, ¿sí? Entonces, fundamental tener en cuenta cuál es el sujeto de derecho al cual nos estamos refiriendo. Voy a compartir pantalla a ver si se les da a ustedes. ¿Sí? ¿Están viendo? Yo voy a tratar de conectarme por el celular a ver si tenemos la posibilidad de ver cómo está desarrollando las filminas. Sí, sí. Bien, bueno. Tenemos acá. Bien. Entonces, hay retumbre. Ustedes no tienen como, no pasa directamente como debería pasar la filmina, sino que está, digamos, yo la voy pasando, pero a ustedes no sé si les pasa, no, a ustedes no se les pasa. Bien, entonces vamos a tratar de ver cómo lo podemos lograr. A ver si es imagen con imagen. Porque ustedes no la pueden ver. Bien, entonces, yo se las voy de todas maneras tratando de presentar, y ustedes saben, ¿conocen cuáles son las normativas más importantes del derecho de infancia? ¿Tienen idea de eso? No, profesor. Bueno, ¿qué han visto en las otras materias? Lo que sí deben saber seguramente que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿sí? Esa la deben conocer bastante, ¿o no? Sí, lo que hemos visto con usted en su materia, algunos artículos. Bien, algunos artículos. No han visto Sí. de otras materias que se hablen. Dentro No. de esa convención, que sería el corpus juris más importante, lo que tenemos es, parece que no sale presentar. Lo que tenemos es puntualmente, ¿no es cierto?, un bloque, digamos, de derecho internacional, que es el que nosotros tenemos que conocer para también poder hacer un resumen de la normativa o de las reglas más importantes que tenemos que respetar, ¿sí? Vamos a ver si ahora se puede compartir, si ustedes lo ven, y si esa se puede presentar o no. A ver, diapositiva actual. Parece que no les corre, solamente que ahí está. Se quedó solo, claro, en la 3. Solo una, así que sí, lo vamos a tener que hacer de esa manera que digamos es así. Entonces a lo mejor ahora, a ver si ahora les viene la otra filmina. Ahí les viene la otra filmina, perfecto. Entonces tenemos una cantidad de normas que es el Corpus Juris Internacional. Pero ¿qué es lo que tenemos que respetar y entender? ¿Sobre qué personas vamos a hablar hoy? Y sobre son los y las adolescentes que están en contacto con el sistema penal. Y puntualmente hay algo muy importante que tenemos que conocer, que es el derecho a que se respete la dignidad, ¿sí? Podemos decir que la dignidad se respeta cuando respetamos plenamente los derechos que están consagrados en esta Convención Internacional de los Derechos del Niño y que tienen en cuenta las necesidades de los y las adolescentes que sean satisfechas con decoro, ¿sí? Lo que en la faz jurídica implica que la ley reconozca, en tanto su satisfacción, no viole los límites del artículo 19 de la Constitución Nacional, por ejemplo, argentina. Es decir, que no ofendan el orden, la moral pública, que no perjudique a un tercero, de modo tal que puedan conducir a realizar los objetivos personales de estos adolescentes, ¿sí? Y la posibilidad de que la sociedad, ¿no es cierto?, que lo aplica sea una sociedad sana. Entonces, ¿qué significa la dignidad? Que se respete la necesidad de las y los adolescentes y que estas necesidades, ¿cómo tienen que ser satisfechas? Con, ¿qué decimos ahí? Con decoro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que reconoce la Constitución y todo? Que cuando una persona, por ejemplo, es detenida,
debe realmente respetarse y no ofender la moral pública, no ofender ninguno de los derechos de los cuales, ¿no es cierto?, la sociedad sana en la que vivimos nos exige. Con respecto a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o el Pacto San José de Costa Rica, dice que los derechos de todo niño tienen, ¿no es cierto?, que respetar cualquier medida que se tome, su condición de ser humano, de su familia, ¿no es cierto? Y fundamentalmente también hay sentencias de la Corte que nos hablan de la dignidad y dicen que es un aspecto central el reconocimiento de la dignidad y que constituye la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme con sus propias opciones o convicciones. Y en este marco juega un papel fundamental el principio de la autonomía de la persona, ¿no es cierto?, que veda o que impide toda actuación estatal que procure la instrumentalización del individuo, es decir, que lo convierte en un medio para fines ajenos a las elecciones de su propia vida. O sea, que dice la misma Corte que hay que respetar el desarrollo pleno de su personalidad dentro de los límites que impone la Convención. Y todo Estado tiene límites, o sea, toda libertad personal tiene límites. Entonces, muy fundamental e importante también que la protección de los derechos humanos, en especial de los derechos civiles y políticos, que recoge la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí?, justamente tienen que ser respetados como atributos inviolables de la persona, que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio de un poder público. O sea, porque yo te encuentro robando, entonces voy a violar tu derecho a de integridad, te voy a maltratar, te voy a tirar, no te voy a dejar hablar, no dejo que realmente se respeten los derechos fundamentales que están, como decía, tanto en las convenciones internacionales como en las leyes locales. Se trata entonces de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en las que solo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección de los derechos humanos es necesario que se comprenda esta restricción al poder estatal. Esto es muy importante en el tema de adolescentes, el respeto de la dignidad de cada una de las instituciones que, por supuesto, intervienen con él. Justamente en los informes de la Comisión de los Derechos Humanos dice que el ejercicio de la autoridad pública tiene sus límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y en consecuencia superiores al poder del Estado. Entonces, dentro de todo lo que son las convenciones, hablamos de lo que es la dignidad. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y reconocimiento de su dignidad. Derecho a la intimidad, nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas a su vida privada, a la de su familia, que tengan en cuenta, ¿no es cierto?, muchos ataques que cuando se publican las fotos de personas que aún no han sido condenadas, por ejemplo, ¿no? Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra estas injerencias, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y respecto a la normativa referida al delito adolescente, justamente también tenemos Convención Americana de Derechos Humanos, como el Pacto San José de Costa Rica, la Convención de los Derechos del Niño, o sea, dentro de lo que son las convenciones específicas, sin perjuicio de que sepamos que todas las otras convenciones y declaraciones justamente tienen la particularidad de que se refieren a todos los seres humanos y por supuesto están incluidos los niños, niñas y adolescentes. Entonces tenemos fundamentales la Convención Americana y la Convención de los Derechos del Niño. Y en cuanto a las declaraciones, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa y su decálogo, la observación general, ¿no?, tanto la 10, que ha sido derogada por la número 24, pero que también tiene aspectos fundamentales que, si bien hoy día no tenemos el tiempo de decirlos, están todas, ¿no es cierto?, en la plataforma donde ustedes pueden leer todas estas convenciones. Porque esto es importante que lo lean para poderlo entender. Igual que las reglas de Naciones Unidas. Tenemos reglas de Beijing, que son las proclamadas por la Asamblea General en el año 85 y nos informan cómo debe ser la administración de justicia. Las directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia, también del año 90. Las reglas de La Habana, que son también las reglas para proteger a las personas menores de edad privadas de libertad, del año 90 también. Las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad de Tokio del mismo año. Y luego en el 2011 tenemos las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas, ¿sí?, que son en general para mayores y menores de edad, pero es muy importante leerlas porque justamente se refieren a un aspecto de, digamos, del género que se tiene que tener en cuenta, sobre todo ahora, ¿no es cierto?, en el tema de adolescentes que se identifican con otro género, entonces ver cómo protegemos mejor esa intimidad y esa dignidad. ¿Está claro?
Entonces, ¿tenemos que priorizar el interés superior? Sí, esto lo dicen todas las normas internacionales, especialmente la Convención de los Derechos del Niño, y también se reitera en la observación 10, que como decimos ya ha sido repasada por la 24, pero que me pareció muy importante traer, que dice que los niños se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo físico y psicológico como en sus necesidades emocionales y educativas. Y que estas diferencias constituyen la base de la menor culpabilidad de los niños que tienen conflictos con la justicia. Y hay, aparte, otras diferencias que justifican la existencia de una justicia diferente, separada. Entonces, dentro de la 24, también es importante hablar de la prevención de la delincuencia, incluida la intervención temprana, dirigida a los niños que no alcanzan la edad mínima de responsabilidad penal, las intervenciones sin recurrir a procedimientos judiciales y derivar los asuntos fuera del sistema de justicia oficial, por lo general a programas o actividades para evitar la estigmatización y los antecedentes penales. Este criterio resulta positivo para ¿qué? Para los niños y niñas, de acuerdo a su edad y a su situación. Respecto a la edad mínima, dice que los niños que no han alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal en el momento de la comisión de un delito no pueden ser considerados responsables en procedimientos penales. Recuerda a los estados partes, ¿no es cierto?, que la edad a tener en cuenta es la que tienen al momento de cometer el delito, cosa que se discute bastante cuando los niños superan los 18 años, ¿dónde van a estar privados de libertad, por ejemplo? O qué sistema los va a incluir. Y también hay excepciones, o sea, habla también de que hay países que hacen excepciones. Por ejemplo, yo sé que en Estados Unidos, cuando un delito es muy grave, lo ponen sobre el régimen, bajo el régimen de adultos, en vez de respetar la edad. Preocupa el comité, entonces, todas estas intervenciones en la que, por ejemplo, se acusa a un niño de haber cometido un delito grave y lleva a cabo generalmente responder llevado un poco por la presión de la opinión pública. Entonces recomienda que los estados partes que supriman estos enfoques o fijen un estándar por debajo de la cual los niños no puedan ser considerados responsables de este derecho para que no sean vulnerados este tema de la madurez, ¿sí? Justamente también habla de la no regresividad teniendo en cuenta el tema de la edad. Insta a los estados a que establezcan una edad mínima de responsabilidad adecuada y a la que se aseguren de que esa reforma jurídica no dé lugar a una posición regresiva al respecto. Fíjense que eso también está muy importante en este momento que estamos viviendo. ¿Cuáles son los principios de este sistema especializado? Teniendo en cuenta todas las convenciones y todas las reglas que nosotros hemos ido nombrando. Y bueno, la flexibilidad, porque la justicia adolescente, justamente la revisión de las medidas y la ampliación, ¿no es cierto?, de los casos en que podamos llegar a una solución de conflicto, por ejemplo, en la probation, tener una mayor flexibilidad en cuanto a la sanción, tener una mayor flexibilidad en cuanto al procedimiento, en cuanto a la situación puntual de cada niño o niña, el principio de legalidad, ¿no es cierto? Bueno, lógicamente no vamos a sancionar a un niño por un hecho que no esté sancionado para adultos y puntualmente que no esté en nuestra normativa penal. La excepcionalidad de las medidas de intervención jurisdiccional, como decimos, muchas veces es mucho mejor llegar a una justicia restaurativa o previa, ¿no?, puntualmente a la actuación de la justicia, la especialidad, o sea, actuar de una manera diferenciada de adultos, no discriminar, o sea, realmente tratarlos con todos los derechos que están consagrados y sin discriminación de raza, de etnia, de dónde está, de situación social. Y puntualmente lo que decíamos es la no regresividad, o sea, no ir para atrás en cuanto al respeto de derechos. Respetar cada día más, no cada día menos. Entonces, dentro de este objetivo del sistema especial que diferencia el tema, como dijimos, adolescentes y adultos, tenemos la revisión, como dijimos, la desjudicialización, limitar el derecho a punir o a sancionar, empeñarse en la rehabilitación e inclusión social, familiar y comunitaria y garantizar el bienestar general de niños, niñas y adolescentes. Justamente por eso, aún en los casos de delitos graves que tengan previsto en las normas penales sanciones importantes, la legislación, los organismos del poder administrador deben ofrecer a la justicia los mecanismos para aplicar este tipo de delitos alternativos en cuanto a la respuesta del Estado y que tengan presente la situación personal de este adolescente y los objetivos del artículo 40 de la Convención, que es justamente esto de potenciar el respeto del derecho de todo niño o niña, ¿no es cierto? Y sobre todo tener en cuenta su situación personal y los objetivos de que logremos que tengan conductas prosociales. Otro tema importante es que la respuesta que se da al delito conforme también, por ejemplo, a las reglas de Beijing, debe ser siempre proporcionada, no solo a las circunstancias y a la gravedad del delito, sino también a las circunstancias y necesidades que tenga el adolescente, como bien dijimos recién. Me pareció muy importante
más allá de toda la normativa, ¿no es cierto?, que les mencioné recién y que es muy importante irlas viendo una por una, es el informe de la Comisión de Derechos Humanos, ¿sí? La Comisión Interamericana, por eso está ahí, ¿no es cierto?, Interamericana de Derechos Humanos. Justamente, este informe hace un resumen de todo lo que es el plexo jurídico internacional y va detallando, ¿no es cierto?, en sus distintos puntos, ¿no?, que lógicamente, ¿no es cierto?, no tenemos la posibilidad de ver, como dijimos, uno a uno, pero sí es importante darnos cuenta de la cantidad de temas que esta comisión ha desarrollado en este informe de más de 200 páginas, donde habla del corpus juris justamente en su primera parte, de los objetivos de la justicia juvenil, que ya los mencionamos, ¿no es cierto?, de la edad mínima, de los principios generales del sistema, de los principios de legalidad, de excepcionalidad, de especialización, de igualdad y no discriminación, como mencionamos, de no regresividad, las garantías en el sistema de justicia juvenil, el juez natural, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el principio de contradicción, el derecho a ser oído y a participar del proceso, la participación de los padres o responsables en el proceso, la publicidad al respecto a su vida privada, porque vemos que muchas veces los niños y niñas se ven, digamos, difundida su situación, aunque no lo permita su edad, y no hay ningún tipo de sanción para estos medios de comunicación. También la duración del proceso, que debe ser especialmente corta por la edad de los chicos, la doble instancia y el derecho al recurso, el no juzgarlo 2 veces por el mismo hecho, la reiterancia, no podemos hablar de reincidencia porque en el sistema penal, antes de los 18 años, en muchos países latinoamericanos, no se puede privar de la libertad, ¿no es cierto? Por lo menos en nuestro, las sentencias tienen que ser a partir de los 18, si bien a veces se lo priva como una medida cautelar, ¿sí? Entonces, habla de reincidencia dentro del sistema de justicia y los efectos en el sistema, del sistema penal ordinario, ¿no es cierto? Porque a veces, cuando ha sido detenido como adolescente y luego ingresa a la justicia como adulto, esos antecedentes, por lo menos en la ley argentina, no se deben tener en cuenta. El registro justamente es lo que una de las cuestiones que también es importante analizar para esta ley que pretendemos de ley modelo. Las alternativas a la judicialización, la desestimación, ¿no es cierto?, de los casos, los medios alternativos a la solución de controversias, la participación en programas o servicios de revisión, las medidas cautelares preventivas, ¿no es cierto?, los límites a la actuación de la policía, las medidas cautelares no privativas, las privativas de la libertad, la excepcionalidad de la prisión preventiva o medida de privación de libertad previa a la sanción, la duración, la revisión periódica de esta prisión preventiva, el derecho de niños, niñas y adolescentes sometidos a prisión preventiva, ¿qué es lo que debemos respetar? El derecho a la salud, a la intimidad, a la privacidad, a la educación, las medidas alternativas, ¿no es cierto? Y también, puntualmente, las separaciones por género, como hablábamos recién, la situación de quienes cumplen la mayoría de edad, que está en el 113C, por ejemplo, es muy importante tener en cuenta esto, que lo vamos a repasar también, el derecho a la vida, a la libertad, a la salud física, a la recreación, a las sanciones por faltas disciplinarias, qué tipo de sanciones se podrían dar, ¿no es cierto?, los sistemas para la compilación de información, los mecanismos de supervisión, la prevención, la investigación, el proceso, la sanción, la reparación en los casos de violación de derechos de niños, niñas y adolescentes. O sea, es impresionante todo lo que podemos nosotros tener dentro de lo que sería esta situación de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces, muy importante tener en cuenta la participación y las medidas, como está diciendo, de privación de libertad. Justamente vamos a referirnos puntualmente a algunas de ellas, como es la utilización y la inconveniencia de utilizar medidas no privativas de libertad, y luego de un cuidado estudio, tomando una consideración los principios de legalidad, excepcional y proporcionalidad de la pena, es importante tenerlos en cuenta para no utilizar medidas privativas cuando pudieran utilizarse otro tipo de respuestas. También el tema, ¿no es cierto?, de la duración, como dijimos, el plazo más pequeño posible, considerar las necesidades de los niños y niñas. Por ejemplo, la ley mendocina tiene, ¿no es cierto?, un límite, que si se trata de un acto infractor cometido mediante grave amenaza a la integridad física o violencia de las personas, solamente se podrá privar de libertad, o por incumplimiento reiterado e injustificado de las medidas impuestas en virtud del artículo 180, sean hechos menos graves. Pero actualmente solamente hay privación de libertad cuando es un hecho muy grave y no se encuentra una alternativa. Y por supuesto que esto debe revisarse periódicamente, ¿no?
y no quizá esperar a los 3 meses, sino capaz que mensualmente sería importante porque el niño va cambiando sus situaciones y también, ¿no es cierto?, tenemos que valorar eso. La duración, como dijimos, prohíbe expresamente la determinación de penas capitales o de prisión perpetua sin excarcelación. La misma convención y el mismo informe nos habla que no se impondrá pena capital ni de prisión sin posibilidad de excarcelación. También, ¿no es cierto?, en cuanto al alcance de la posibilidad de excarcelación, el Comité de Derechos del Niño ha interpretado esta disposición indicando que la posibilidad de la puesta en libertad deberá ser realista y objeto de examen periódico, como dijimos. Tanto en la número 10 como en la número 24 también se reitera esta recomendación. Otra de los consejos de la comisión es que nota que varios países, como dijimos, prohíben la prisión de por vida, varios prevén penas máximas y muy largas, y bueno, debemos propender que esta ley nos dé un límite para esto. Por ejemplo, la pena máxima, según informa la Comisión, en Costa Rica es 15 años, 10 años en Chile, 8 en Honduras, Paraguay y Colombia 7, Argentina no tiene límite. Otra de las cosas es propiciar mecanismos de revisión periódica, ¿no es cierto?, tanto de la sanción como de los lugares de privación de libertad, para que se conserve este derecho y este respeto por la dignidad. También lo tenemos tanto en la observación 10 como en la 24, que cuando un adolescente cumple la mayoría de edad, bueno, debería permanecer en el centro de internación de adolescentes, si ello coincide con el interés superior del niño y no atenta contra el interés superior de los niños de menor edad internados también en el mismo centro, ¿no? Y la observación 24 reitera que el sistema de justicia juvenil debe aplicarse a todos los niños que superen la edad mínima de responsabilidad penal, pero que no han cumplido 18 años al momento de la comisión del delito. Entonces, el comité recomienda que los estados partes que limiten la aplicabilidad de su sistema de justicia juvenil a los niños menores de 16 años o menos, o que permitan a título excepcional que ciertos niños sean tratados como delincuentes adultos, por ejemplo, debido a la categoría del delito, modifiquen sus leyes para garantizar una aplicación plena y no discriminatoria de su sistema de justicia juvenil a todas las personas menores de 18 años en el momento de cometer el hecho. Entonces, tenemos los sistemas de justicia juvenil también, entonces deben ampliar la protección de los niños que eran menores de 18 años en el momento de la comisión del delito, pero que alcanzan esa edad durante el juicio o proceso de imposición de pena. El comité también felicita a los estados, ¿no es cierto?, que permiten la aplicación del sistema de justicia juvenil a las personas de 18 años o más, ya sea como norma general o a título excepcional. O sea, que a lo mejor un chico de 18 años, pero la neurociencia nos está diciendo que no está tan maduro y bueno, por ahí podría aplicarse al régimen penal adolescente, por ejemplo, en los primeros años tras cumplir los 20, ¿sí? Dice la neurociencia que el desarrollo sigue. Entonces, bueno, eso también es un consejo. Y adoptar las medidas legislativas, administrativas y de toda índole necesarias para ¿qué? Para incorporar los estándares y principios del Corpus Juris internacional al marco jurídico interno. Y una de las maneras que hemos pensado es esta, tener una ley modelo que nos pueda dar la posibilidad de hacerlo. Y cuanto a las recomendaciones especiales, hay que adoptar leyes que prohíban, primero, que los niños que no hayan cumplido los 18 años sean juzgados por tribunales para adultos y sentenciados bajo los mismos criterios que los adultos, u obligados a cumplir pena privativa de la libertad en centro de adultos. También velar porque el sistema de justicia juvenil y las sanciones que se impongan dentro de este cumplan con los objetivos de esta justicia especializada, o sea, a saber, la rehabilitación de los niños y su reintegración a la sociedad. Justamente el 12 de junio, acá, por ejemplo, en Tierra del Fuego, que es el Día de los Adolescentes y Jóvenes, ¿no es cierto?, que tienen un día que ellos merecen, ¿no?, que se respete la convivencia contra toda forma de violencia y discriminación. Y asegurar también la implementación de este principio de especialización, asignando competencia exclusiva en el juzgamiento de las infracciones de leyes penales a los niños y órganos jurisdiccionales especializados, brindando capacitación permanente. Esto también es como, digamos, en algunos lugares algo que se da y que está y que parece que es algo que no vas a tener modificaciones, pero en realidad las tiene y cada día hay más lugares donde no hay un juzgamiento por órganos exclusivos. Por ejemplo, Mendoza, claramente, ¿no es cierto?, el Tribunal Penal de Menores, que era exclusivo para adolescentes, ahora es un tribunal que atiende causas de adultos y de adolescentes. O sea que estaríamos violando esta recomendación que nos hace esta comisión y, por supuesto, basada en toda la normativa internacional. Otro tema importante es establecer plazos razonables
para la emisión de sentencias que involucren a menores de edad, así como también plazos breves para la tramitación de los recursos. Reducir los plazos excesivos que estén contemplados para sancionar la comisión de determinados delitos, abolir las penas de prisión perpetua de menores de edad, establecer mecanismos de revisión periódica, ¿no es cierto?, de las medidas de privación de libertad que permitan a los niños recuperar su libertad, por supuesto, antes de que termine a lo mejor la sentencia, y los niños que cumplen la mayoría de edad, mientras estén cumpliendo una pena, ¿sí?, no podrán ser transferidos a las cárceles de adultos, sino que deberán ser puestos en centros específicos dentro del sistema de justicia juvenil, separados de los niños y bajo un régimen especial. Eso sería muy importante que se lograra, pero para eso hace falta, por supuesto, mucha inversión. Y bueno, para terminar, un poco este paneo que ustedes, como les digo, van a poder luego revisar con todo el material que tienen. Respecto a esto, hay jurisprudencia, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, muy importante, que tiene que ver con esto, ¿no? Que hay homicidios, situaciones donde la misma Corte Suprema ha cambiado la calificación teniendo en cuenta digamos, la situación de los niños y niñas, y reitero y utiliza en un caso que un joven sometido a justicia especial como forma de reducir la escala de tentativa a 3 años y 4 meses de prisión, que es el mínimo que corresponde al delito previsto en el artículo 165 del Código Penal argentino. El Código Penal argentino tiene una pena de 8 a 25 años en el caso de homicidio donde se muere robo donde se muere una persona. Bueno, en este caso redujeron, teniendo en cuenta la escala que la misma ley de fondo, que van a explicar luego el día 6 de mayo dos colegas argentinos, se puede reducir la sanción de 1/3 a la mitad cuando es un adolescente. También se puede aplicar una pena más grave, por supuesto, pero en general hay sentencias de la Corte Interamericana que recomienda estos mismos instrumentos que hemos nosotros visto. Hay una sentencia en nuestro país que se llama Maldonado, también, donde la Suprema Corte recomienda una aplicación de pena reducida, y en Mendoza tenemos una causa que se llama Ledesma Reche, que está conocida como Ledesma Reche, pero en realidad tiene otro imputado también adulto, donde la misma Corte estableció que se debe siempre aplicar una pena reducida a la tentativa cuando son adolescentes al momento de cometer el hecho. Respecto a la prescripción, también prescribe una causa cuando una persona digamos, no es sentenciada o es sentenciada y transcurrió el monto de la pena, cosa que no sucede en adolescentes, porque la mayoría de estos casos son chicos que han sido acusados de un hecho, pero que no han sido llevados a juicio. Entonces, en estos casos se recomienda que se tenga en cuenta para la escala de la prescripción la pena reducida. Eso lo tiene como normativa el Tribunal Penal de Menores. Y justamente después tenemos otra jurisprudencia importante donde cuando una niña o un adolescente tiene un problema familiar, no lo vamos a internar a privar de libertad, sino que vamos a buscar la solución familiar. Igual que en el caso, ¿no es cierto?, de la prisión en suspenso, también hay jurisprudencia de mi tribunal en su momento donde no se aplica la prisión en suspenso puntualmente porque si se cumple con los requisitos que prevé el artículo 26 del Código Penal, son los mismos requisitos que prevé la ley especial, el artículo 4 de la ley para personas menores de edad. Y entonces en ese caso se hace lugar al beneficio de absolverlo de sanción. Entonces, muy importante para ustedes tener en cuenta esto, ¿no es cierto?, de la normativa internacional que la tienen toda, como les digo, en la plataforma y que puntualmente, ¿no es cierto?, lo más importante es que ustedes la puedan revisar sin perjuicio de que acá tienen los principios más fundamentales. Bien, profe. Muchísimas gracias. Bueno, ¿está usted sola nomás, Brenda? Sí. Bueno, entonces no sé para qué querían las chicas clases, pero bueno, no hay problema. Yo acá dejo esto y las dejo en libertad para que puedan seguir con la próxima clase. Bueno, profe, muchísimas gracias, siempre tan Bueno, amable. nada, yo siempre a disposición, chicas.